Caruquinca, pasando por Aititlén, Molucas y Chiloé, islas, estrechos y toda la Mar del Sur, a surcar tras las codiciadas especias. Queridos vecinos y vecinas de Canal del Sur y de la Corporación Cultural de Ancud, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo documental de historia, de cultura y de patrimonio ancuditano, Chilote. Y como ustedes verán, hemos sido muy afortunados este día de estar en este lugar que es único. Muchos ancuditanos y gente que nos ve en el canal, a lo mejor le cuesta identificar en el maravilloso lugar en el que estamos y el día en el que estamos. Porque este documental ya lo veníamos pensando mucho tiempo, que teníamos que grabar algo en noviembre que tuviese que ver con los 500 años que se cumplían del viaje de Hernando de Magallanes y de Juan Sebastián Elcano, que descubre el estrecho que lleva su nombre y cambia para siempre el curso de la historia de América del Sur y, según muchos dicen, del continente y del mundo. Pero nosotros igual empezamos a buscar cómo enganchábamos este viaje legendario con Chiloé. Bueno, este lugar nos inspira porque el mismo océano que vio Magallanes hace 500 años es el que nosotros contemplamos hoy aquí en esta magnífica playa y punta de Huapacho, Chaumán y Huechucuicui, un tesoro natural que tiene nuestra comuna y la Isla Grande, ya en el extremo más al norte, más septentrional de nuestro archipiélago. Y precisamente buscamos este mar, buscamos esta costa, buscamos estas olas, para eso, para comenzar a entender cómo esta historia cambió para siempre. Ahí sí que yo comparto con muchos historiadores ese concepto, cómo el viaje de Magallanes cambió para siempre la historia de nuestro continente, y Chiloé en particular. Fracasaron en el sentido de pandémico, de un fracaso, las conmemoraciones internacionales que se iban a realizar en Punta Arenas fundamentalmente. Se suspendió todo, se postergó todo, pero no así el análisis, la reflexión respecto a estos 500 años. Y no solamente para la población patagónica, para toda la población de América. Y nosotros como Corporación Cultural, como Canal del Sur, no queremos quedar aparte de este análisis, de esta conmemoración, de qué ha significado para nosotros el viaje de Magallanes y la incorporación de todos estos territorios a lo que llegó a ser el Imperio Español. Aunque la conquista ya había comenzado hace algún tiempo, el descubrimiento, por así decirlo, entre comillas, del paso que unía los dos océanos, cambió el eje de los poderes imperiales y en ese sentido igual apuró muchos procesos de conquista, en el cual Chiloé comenzó a formar parte incluso antes de la ocupación hispánica de nuestro territorio. Si le tenemos que poner fechas obvias, esta historia de Magallanes comienza en 1520 y ya 20 años después, en 1540 y en 1550, 58, ya las primeras expediciones tratan de llegar al estrecho tomando como eje de conexión, de recalada y de salida, Chiloé. Y diríamos de otra forma que ahí nosotros comenzamos a entrar en la historia del Imperio Hispánico, una historia que para muchos es sinónimo de genocidio, de etnocidio, porque fue así. Culturas enteras, únicas en el planeta, como la cultura Selknam, por ejemplo, en Tierra del Fuego, fueron llevados a su extinción. Entonces, tenemos mucho que reflexionar, y eso es la intención siempre de Canal del Sur, de la Corporación Cultural, de que estas efemérides históricas no nos pasen desapercibidos, pero traerlas a nuestro momento histórico. Porque parece que ha pasado el tiempo, 500 años, medio milenio, pero hay sucesos históricos como que tienden a repetirse. Estamos en medio de una pandemia y resulta que en los procesos de conquista española murió más pueblos originarios, más población ancestral, murió por gérmenes, por pandemia, por virus, por viruela,
que lo que los mercenarios acabaron. Entonces, tenemos que reflexionar. Y la mejor manera es volver al origen, volver a este océano, estar en Xiaoman y con una serie de antecedentes que siempre vamos a poner a vuestra consideración de cómo se iniciaron los viajes al revés, de Chiloé hacia el sur, hacia la boca occidental, y cómo este viaje, que yo comparto esa idea que no estaba en los planes de Magallanes dar la primera vuelta al mundo, sino que fue el Cano que lo concretó y por necesidad, no planificado, sí cambió el curso de la historia de América del Sur. Y nosotros, siendo parte de esa realidad histórica hoy, queremos llamarlos a eso, a esa reflexión, en este lugar maravilloso, Xiaoman, a 500 años del viaje del Cano y de Magallanes. Bienvenido. El mar lava todos los crímenes de los hombres. Eurípides. Porque en definitiva, como se pregunta el historiador Miguel González Moreno, ¿qué fueron estos navegantes? Aventureros idealistas, buscadores de fortuna y de reconocimiento social, exploradores y conquistadores sin escrúpulos, descubridores de nuevas tierras, navegantes intrépidos o crueles mercenarios. La pregunta sigue abierta después de 500 años, pero J.H. Perry afirma con fundamento: Magallanes fue un explorador profesional que les rompió la vela a los portugueses y la hizo para los españoles. Comenzamos a contar una versión de esta historia casi irreal, tildada de leyenda y repleta de muchos mitos, prejuicios y mentiras históricas. La primera vuelta al mundo por la expedición de Magallanes el Cano, entre 1519 y 1522, y después conectarla con Chiloé o el milenario Chilhue. He aquí el desafío que nos plantea esta efeméride mundial que este noviembre cumple medio milenio. Pero la historia comienza siglos antes de los españoles y portugueses, porque los primeros descubridores de estas maravillas naturales de Indonesia fueron los mercaderes árabes, dándoles estos su nombre, Molucc, Islas de los Príncipes, sumada a las flotas imperiales chinas como la de Shen He, quienes monopolizaron el comercio de estas adictivas especias como la pimienta, clavo de olor, nuez moscada y canela, entre otras. Estas casi mágicas especias hacían exquisita y única la gastronomía oriental y por ello despertaron las más desmesuradas ambiciones de los comerciantes y monarquías europeas, no solo para darle sabor y conservar sus insípidas comidas, sino para enriquecerse con ellas, ya que su remota ubicación y la relativa escasez encarecían sus precios hasta límites solo posibles de pagar por los más potentados y despóticos imperios. Estos, una vez abiertas las rutas, comenzarían a esquilmar sin medida estos recursos naturales, tanto en Asia como de nuestro continente. Después del arribo de los portugueses a India, el viaje de Colón y finalmente el periplo de Magallanes el Cano, quienes buscando una ruta a Molucas por el occidente, terminaron dándole la primera vuelta al mundo en 1522. A mis estudiantes de Curaco de Vélez, a quien les envío un cariñoso saludo, que los extraño mucho, compartimos y disfrutamos mucho una clase que hicimos el año pasado sobre el porqué de las motivaciones de estos viajes que no entendían, qué los movía. Y apareció una palabra, parece rara, las especias. Las especias era lo que querían, lo que codiciaban. ¿Y qué son las especias?, me preguntaron. Bueno, yo les dije, la canela. Ah, la canela, sí, para los postres, muy rico, muy aromático. El clavo de olor, ya lo conocían menos. La nuez moscada, la conocían menos. Entonces, llevamos, compartimos, vimos y utilizamos también la técnica pedagógica de qué platos se preparaban y para qué servían estas especies y por qué cobró tanta
avaricia para estos navegantes de sacrificar algo que parecía irracional por semillas naturales tan pequeñas de un único lugar en el mundo en que se producían, en Indonesia, particularmente en las islas de las Molucas, llamadas así por los árabes. Era el único lugar en que se producían. La pimienta, que ya era conocida en Asia y que obviamente servía para condimentar, pero el clavo de olor valía muchísimo más que la pimienta. ¿Y cuánto más? Imagínense, esto parece increíble en nuestros tiempos, pero tiene su explicación. 1 gramo de clavo de olor llegó a valer casi lo mismo que 1 gramo de oro. Si lo llevamos a conversión actual, 1 gramo de clavo de olor podría costar en ese tiempo, con plata de hoy, 50, 60 mil pesos. 1 gramo de clavo de olor. Y ahora ustedes van a cualquier supermercado y compran un sobrecito de clavo de olor que viene de Sri Lanka, porque en Chile no se produce, y cuesta menos de 1.000 pesos. ¿Cómo un producto en 500 años puede variar de semejante forma? Por la avaricia de los comerciantes europeos, nada más que por eso. Imagínense que un clavo de olor valía más que el oro, el gramo de oro, y que la vida de una persona. Cuando llegaron los sobrevivientes en el único barco Victoria a España después de 3 años de sufrimiento, Juan Sebastián Elcano, llegaron con una carga de aproximadamente 16 toneladas de clavo de olor, que en la época valían millones, la moneda era los maravedíes. Calculan que más o menos esa carga en plata actual europea costaba sobre 6 millones de euros, esa carga, un solo barco, que fue el que sobrevivió. Y ese barco, con 21 sobrevivientes y con 16 toneladas de clavo, financió toda la expedición y generó ganancias. Por eso lo hacían, un interés aparentemente muy mezquino. Pero este clavo de olor, estas especias cambiaron la historia no solo de Oriente, sino que también la nuestra. Porque ya Europa estaba saqueada, su población diezmada, no tenían recursos naturales. Y buscaban especies naturales únicas, porque si no se morían. Así en el fondo los europeos estaban jugando a la vida. El problema fue que al llegar a nuestros continentes, a nuestras islas, el trato al principio no fue el mejor. Hubiesen cambiado, y esto estoy especulando, el entendimiento se dio de diferentes maneras, no solo por violencia, eso igual tenemos que tenerlo claro. Si los recursos naturales fueron la motivación inicial, después se dieron cuenta que este nuevo mundo, y ahí sí que yo comparto que era el nuevo mundo, le daba otras esperanzas de vida, que los que vinieron en paz, los que vinieron a entregar aporte, nuevas tecnologías, frutos incluso, encontraron una nueva vida, mejor que la que habían tenido en su Europa. Y ellos sobrevivieron, ellos cambiaron en ese sentido el curso de su propia historia, que compartimos. Y así fueron las especias. Todo comenzó por estas aparentemente insignificantes y deliciosas y atractivas, aromatizantes, conservantes como el clavo de olor. Los misterios de la historia, pero estas pequeñas especias realmente cambiaron el curso de esta historia. Fue de una manera casi absurda, si lo explicamos hoy, que España y Portugal se repartieran el mundo conocido, gracias a la intervención del Papa Alejandro VI, quien, aduciendo potestad divina y temporal, les entrega a sus reyes católicos preferidos las 2 mitades del globo por descubrir, a través del llamado Tratado de Tordesillas, en 1494, solo 2 años después del viaje de Colón, despertando la ira y ambición de las otras monarquías europeas, como la holandesa, inglesa y francesa, que le pedían al Papa les muestre el testamento de Adán,
que explicara semejante forma de repartir el mundo. Pero así fueron justificando una historia de conquistas y descubrimientos que ocultaron solo la explotación y saqueo de los recursos naturales en los archipiélagos y continentes recién descubiertos, y que significó para Europa un tesoro que ellos ya habían explotado en sus propios territorios y que la economía feudal necesitaba urgentemente para no colapsar y darle paso a otra forma más salvaje de saqueo y destrucción: el capitalismo mercantil colonial a partir del siglo XVI. Hay una máxima filosófica que postula: solo la verdad nos hará libres. Y creemos que esta premisa se aplica para entender esta historia escrita de falsos conceptos eurocentristas, racistas como descubrimientos y encuentros entre mundos. Fueron masacres, exterminios y extinciones de culturas únicas y territorios completos, por ejemplo, Tierra del Fuego, Caruquinca, Jatitelén y la cultura Selman House. Como escribió Alberto Harambur Rose, entre el espanto y la ternura. El genocidio es el espanto bárbaro, más bárbaro. Un grupo humano es arrastrado a través de un acabo de mundo por otro grupo humano que se sitúa desde la pretensión de barrer con una existencia despreciada, reemplazándola por la presencia propia, exclusiva, superior, ocupando las tierras de los hombres y las mujeres, de quienes se eliminan nombres, se borran huellas, se destruyen vidas. El exterminio planificado, ejecutado a veces por fuerzas estatales y otras por privados, y generalmente en una alianza de poder público, empresarial, religioso y popular, corroe en su despliegue la experiencia histórica de los perseguidos, quebrando la transmisión de la memoria intergeneracional e instalando en los sobrevivientes el miedo y la negación, la subordinación, la impotencia. Sobre los sobrevivientes cae la duda y el desdén, y caen las ruinas de vidas que fueron plenas. El brutal rito de paso por el apocalipsis impone a los hijos e hijas de los sobrevivientes un secreto calladamente orgulloso, muchas veces vergonzante, siempre peligroso, por derrotado y resistente de alguna manera entre los pliegues de la memoria, esperando la ocasión de ser nombrada. Prosigue citando la obra de José Luis Alonso Marchante. Las nociones de pueblos barridos por el viento feroz de un progreso abstracto la discute dándoles nombre. Donde se dice progreso puede leerse capitalismo avalado por el Estado, desplegado para beneficio de pocos y en perjuicio de los más. La idea interesada y extendida de las misiones salesianas como espacios bien intencionados de protección a las y los perseguidos se desmorona también, al considerar la acelerada mortandad de los deportados y la radical negación de la plena humanidad de los hombres, mujeres y niños confinados a una isla en medio del estrecho o arrinconada sobre la fueguina costa atlántica. El prejuicio de la incapacidad de comprensión de la moderna propiedad, el de la adaptación imposible, el juicio sobre el daño colateral en la formación de la soberanía chilena o argentina, el juicio sobre el genocidio sin planificación o del genocidio como extinción. Todos estos dispositivos tradicionales de la historiografía más conservadora, heredera conceptual de los empresarios o uniformados prohombres de la colonización, se desarman. Como dijimos al principio, queridos vecinos y vecinas, contar esta historia ha sido muy difícil porque ha tenido tantas versiones, desde el cronista que viajó con Magallanes hasta la fecha, y muchas muy disímiles. Por ejemplo, Antonio Pigafetta fue el cronista italiano que fue parte de la expedición y conservamos una de las versiones de su obra que sobrevivió. De los 250 y tantos tripulantes de esta expedición que zarparon desde España, solo llegaron 21, 18 ibéricos y 3 moluquenses, habitantes nativos de las famosas Islas de las Especias.
Pero precisamente el estar aquí en este lugar tan maravilloso como Chaumán, ese lugar inspirador que buscábamos para entender el porqué de esta expedición o cómo esta expedición nos puede conectar con el Chiloé de hoy, con el América de hoy, con el Chile de hoy. Y la respuesta está acá, está en el mar. Magallanes y Elcano demostraron de que el océano, más que separar los continentes, era el único camino que había. Si los objetivos iniciales de la conquista fueron muy mezquinos, la usura, la ganancia, desarrollaron un proceso cultural que es muy difícil de entender si no se analiza en el contexto, porque las realidades diferían mucho. En el fondo los europeos venían arrancando de la miseria, de las pestes, de guerras, de un sistema feudal que los tenía oprimidos. El problema fue que se encontraron con lugares prístinos, como el Oriente, como Polinesia, como Indonesia, como Chiloé. Y no supieron al principio cómo adaptarse, cómo entender esa realidad. Nosotros, digo nosotros, todo el pueblo mestizo, no tenemos que tenerle miedo a ese concepto mestizo, porque para mí el ser mestizo es ser un pueblo nuevo. Yo sí puedo renegar de mis antepasados ibéricos y lo violentos que fueron, pero también tengo que tener en la balanza, si yo soy descendiente de ellos, e incluso teniendo sangre de pueblos originarios, huilliche, mucha honra, ¿cómo entender lo que pasó? ¿Puedo yo juzgarlo por la violencia que en muchos casos se le aplicó de una manera salvaje a nuestros pueblos originarios y sus territorios? Por supuesto que podemos juzgarlo. Nosotros somos sus descendientes. Heredamos este lugar. Sí, nuestros pueblos originarios, me pueden decir, vivían mucho mejor antes que llegaran los conquistadores. De acuerdo. Pero también habían guerras intestinas. No sufrieron las muertes atroces por gérmenes que trajeron los conquistadores como la viruela y otros. Pero es difícil pensar si es que no nos ponemos en el espacio-tiempo que estas realidades ocurrieron. El viaje da origen a una serie de sucesos, tanto en el continente suramericano como en Chiloé. Y tenemos que llegar a Chiloé poquito tiempo después. Si el periplo lo hizo en 1520, 1521 Magallanes y Elcano, ya en 1540 se armaron expediciones pasando por Chiloé, desde Chiloé, para llegar a lo que descubrió, entre comillas, Magallanes, que fue la boca occidental del estrecho, el paso entre los dos océanos. Pero rápidamente los navegantes se dieron cuenta que era una de las navegaciones, si no la más difícil de la época, incluso actualmente. Los holandeses que llegaron con posterioridad descubrieron el otro paso donde termina el continente suramericano, el Cabo de Horno, pero resulta que el Cabo de Horno, como el estrecho de Magallanes, hasta la fecha, con todos los avances tecnológicos, es considerado un cementerio de barcos. Entonces, rápidamente, la proeza de Magallanes, entre el siglo XVI y XVIII, casi que cayó en el olvido porque era un viaje imposible, realmente imposible. Y eso cambió las realidades completamente. Chiloé empezó a aparecer en los mapas ibéricos, los mapas del Imperio Español, ¿de acuerdo? No podemos decir que el proceso de colonización comenzó por el sur de Chiloé, sino que fue al revés. Desde Chiloé se organizaron varias expediciones hacia Magallanes, y como lo hacían los antiguos canoeros chonos, iban costeando, utilizaban la habilidad natural, sobre todo los canoeros chonos o huaytecas, que eran dominadores de todos los canales hace milenios. Y ellos fueron los primeros que llegaron a la boca occidental del estrecho de Magallanes. Los misioneros igual tienen ahí un rol importante, pero lo que importa es que ustedes comiencen a pensar, creo que vale la pena reflexionar el por qué tiene alguna importancia este viaje de circunnavegación, que repito, Magallanes ni Elcano lo tenían planeado, lo hicieron por obligación de sobrevivencia.
pero hizo que nuestra realidad, nuestro territorio, nuestros pueblos originarios comenzaran a un proceso histórico distinto. Y eso es lo que nos interesa, verlo desde la perspectiva actual, desde nuestros ojos, como chilotes descendientes de ibéricos, pero también descendientes de huilliches y de canoeros. ¿Por qué? Porque somos los únicos que, por así decirlo, sobrevivimos a este proceso histórico. Somos descendientes. Entonces, este proceso histórico, este hito, nos tiene que servir para eso, para reflexionar en qué proceso evolutivo de nuestra historia estamos, qué pasa con nuestro océano. Su belleza es prístina, pero a muy pocas millas de este lugar, en 2016, salvajes salmoneros contaminaron nuestro mar y generaron un daño que no habíamos tenido en milenios. Y toda la crisis que significó el Mayo Chilote, ustedes lo recordarán. Esta misma belleza que vemos ahora prístina fue testimonio de ese proceso histórico. Entonces, son 500 años que por ahí el Mayo Chilote nos dicen, oye, cuidado, este mar prístino que estamos filmando, que estamos recordando, que estamos evocando, fue atentado nuevamente de una idea empresarial, de una idea de destrucción de nuestro territorio, de nuestro ambiente marino, que generó una crisis que todavía tiene consecuencias en nuestro Chiloé. Entonces, esos son los elementos que nosotros queremos traerles en este noviembre de mar, de océano. Y sinónimo de océano para nosotros es historia, cultura, el Chiloé de hoy. Creo que en las historias del extremo sur americano, como en las de tantos otros territorios que son objeto de colonialismo más reciente, se encuentran claves que podrían permitir frenar, aunque sea en parte, la cuesta abajo en la rodada del género humano. Porque no hay historia definitiva, porque es posible aún que la historia continúe. Cuando como historiadores nos quedamos sin palabras o conceptos para explicar esta historia tan brutal, no nos queda más que recurrir a los poetas, que muchas veces son los únicos que ven lo que el resto no, por aquello de el vate vaticina. Esto fue lo que escribió Neruda sobre Fernando de Magallanes en su Canto General. ¿Cuál es el dios que pasa? Mirada su barba llena de gusanos y sus calzones en que la espesa atmósfera se pega y muerde como un perro náufrago. Y tiene peso de ancla maldita su estatura, y silba el piélago, y el aguilón acude hasta sus pies mojados. Caracol de la oscura sombra del tiempo, espuela carcomida, viejo señor de luto litoral, aguilero sin estirpe, manchado manantial, el estiércol del estrecho te manda, y no tiene tu cruz, tu pecho, sino un grito del mar, un grito blanco de luz marina y de tenaza, de tumbo en tumbo, de aguijón demolido. Y nosotros, los mestizos de ibéricos y huilliches, podemos decir que sin la llegada de estos viajeros de ultramar y la mezcla forzada o no de nuestros antepasados, ¿hubiésemos existido? ¿Podemos juzgarlos 500 años después? Somos resultado de la mezcla de los primeros habitantes que poblaron el archipiélago y los que navegaron hacia el archipiélago desde el siglo XVI. Si tenemos conciencia que les debemos nuestra existencia y el mundo que nos legaron, creo que sí podemos reflexionar sobre sus actos, en el contexto espacio-temporal que vivieron, para así consciente de ellos comenzar a responder las tres grandes preguntas existenciales: ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y hacia dónde vamos? Es un hecho que las oleadas de migrantes ibéricos llegaron mucho después, a partir del siglo XVI. Convivieron con los huilliches insulares que ya poblaban el territorio desde milenios, los que previamente también se habían mezclado con los canoeros, chono o huayteca, para comenzar a mestizarse con los hispánicos desde el siglo XVIII. Aquí comenzó a surgir lo que hoy llamamos el pueblo chilote, navegantes del tiempo insular. Nuestro microuniverso marino insular llamado Chilhue
solo fue surcado por ancestrales canoeros, pero después de 1520, este paraíso prístino perdió su milenaria virginidad. Dentro de estos límites navegaron entre la cordillera y la mar brava de los canales interiores y sus islas, bajo la lluvia abundante y el sol milagroso, para sentir con toda su fuerza las impresiones originales, las luchas y la vida de esos primeros canoeros, misioneros y marinos de otros océanos, teniendo todos en común esa eterna vocación de navegar y navegar, enfilando siempre la proa hacia el horizonte del tiempo austral.